Imagina esta escena. Atenas. Un hombre vive no en un palacio, sino en un tonel. Su único patrimonio, un puñado de perros callejeros y una posesión que los reyes envidian, una libertad absoluta. Este es Diógenes, el filósofo que rechazó todo lo que no pudiera controlar desde su interior. Un día, Alejandro Magno, el hombre más poderoso del planeta, dueño de ejércitos y naciones, se para frente a él y le ofrece cualquier deseo, cualquier riqueza. La respuesta, una frase que resonaría por siglos: apártate de mi sol. Y en ese instante ocurre lo increíble. Alejandro, el conquistador invencible, confiesa algo que ningún hombre en su posición admitiría. Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Piensa en eso. El dueño del mundo conocido, envidiando a un hombre sin hogar. ¿Por qué? Porque Diógenes poseía algo que todo el oro de Persia no podía comprar: soberanía total sobre su propia existencia. Hay una razón por la que esta historia ha sido suavizada, enterrada, contada como una simple anécdota, porque revela un patrón peligroso, un secreto que se repite una y otra vez. Las mentes más brillantes, los creadores más temidos, los innovadores que cambiaron el rumbo del mundo, todos compartían este mismo secreto. Un secreto tan poderoso que la sociedad moderna ha dedicado décadas a convencerte de que es un defecto, una señal de que algo te falta. Pero ¿y si todo lo que te han dicho está al revés? ¿Y si lo que te enseñaron a temer es en realidad tu mayor fuente de poder? Esta es la pregunta que te va a perseguir. ¿Y si el camino que todos promueven no te lleva a la plenitud, sino a una trampa perfectamente diseñada? Friedrich Nietzsche lo entendió perfectamente. Él propuso una prueba mental brutal: el eterno retorno. Si tuvieras que vivir tu vida exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad, ¿la elegirías? ¿La repetirías con alegría? La mayoría de hombres retrocede con horror ante esa idea, porque instintivamente saben que están viviendo el guión de alguien más, haciendo concesiones que no entienden, persiguiendo una versión del éxito que ni siquiera desean profundamente. Pero existe otro tipo de hombre, el que escucha esa pregunta y sonríe, el que dice sí una y otra vez. ¿Qué es lo que sabe ese hombre? ¿Qué es lo que los grandes filósofos descubrieron y el resto no? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de entender va a romper por completo tu percepción del poder, el propósito y lo que significa estar realmente completo. Nietzsche dijo: uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. La mayoría vive dormida, ejecutando programas mentales que no escribieron. Programas como el matrimonio, que en este contexto no es solo una unión, sino que representa la rendición definitiva, la promesa de ser predecible, de volverse domesticado. Pero aquí es donde todo cambia. La visión de Nietzsche, el superhombre, no es un superhéroe de cómic. Es el individuo que tiene el coraje de crear sus propios valores, de vivir más allá de las categorías sociales de bueno y malo, de convertirse en su propia autoridad moral. Y eso exige una condición fundamental, una que pocos están dispuestos a pagar: la soledad elegida. No la soledad triste del que fue abandonado, sino la soledad estratégica del que se busca a sí mismo. Hay una diferencia abismal.
La primera es la enfermedad del hombre incompleto que necesita validarse a través de los ojos de alguien más. La segunda es el hábitat natural de los creadores, el espacio donde nace el verdadero poder. Mira a Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brillantes de la historia. Jamás se casó. Vivía con una precisión quirúrgica, casi monástica. Escribía en las mañanas, paseaba por las tardes, leía por las noches en compañía de su fiel caniche. Muchos lo llamaron misántropo, pero él entendía algo profundo. Un hombre solo puede ser él mismo mientras permanece solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad. Piensa fríamente por un segundo. ¿Habría conquistado Napoleón Europa si cada noche tuviera que consultar sus estrategias de guerra con Josefina? ¿Habría revolucionado Einstein la física si priorizara las cenas románticas sobre sus momentos de revelación científica? El hombre casado debe traducir cada ambición, cada visión, a través de los miedos, las emociones y los límites de otra persona. El hombre soltero, su visión es pura, sin filtros, sin negociar, y por eso es tan peligrosa para el status quo. El matrimonio exige consenso, pero la grandeza exige convicción. El matrimonio requiere compromiso, pero la innovación requiere una visión singular. El matrimonio te pide que seas la mitad de algo, cuando en realidad naciste para ser entero. La voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche, ese motor interno que nos impulsa, fluye de manera distinta en el hombre solitario. No se disuelve en negociaciones emocionales diarias. Se canaliza directamente a la creación, el logro, la superación personal. Este camino no te da validación externa. La sociedad no te da medallas por dominarte a ti mismo. El hombre casado recibe feedback constante, aprobación, críticas, consejos. El hombre solitario debe convertirse en su propia brújula, su propio juez, su propia fuente de inspiración. Y he aquí la paradoja. Es precisamente en ese lugar donde nace la grandeza. El propio Nietzsche jamás se casó. Canalizó toda su pasión volcánica, toda su naturaleza, en una filosofía que aún hoy nos sacude. Su amor fati, su amor al destino, fue posible porque su destino era suyo, creado sin pedir permiso. Y cuando abrazas este camino de forma radical, topas con la verdad más liberadora y aterradora. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Los estoicos no lo veían como una obsesión mórbida, sino como el combustible de más alto octanaje para el alma. Cuando internalizas que tu tiempo es finito, todo cambia. Cada segundo que dedicas a gestionar las emociones ajenas se convierte en un instante robado a tu propia transformación. Marco Aurelio, el emperador del poderío romano, gobernaba el imperio más grande de la historia. Sin embargo, sus reflexiones más profundas, sus meditaciones, nacieron en soledad, a solas con sus pensamientos, cargando el peso de la existencia sobre sus propios hombros. Allí descubrió verdades a las que el hombre casado jamás podrá acceder, porque está demasiado ocupado debatiendo de quién es el turno de lavar los platos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, escribió. Comprende eso, y habrás encontrado tu fuerza. El problema con las relaciones modernas es que han externalizado la paz interior. Intenta explicarle esto a un hombre cuyo equilibrio emocional depende del humor de su pareja, cuyo día se desmorona por un mensaje de texto mal interpretado, cuya energía mental se agota manteniendo a flote el mundo emocional de alguien más. El hombre solitario vive por el principio estoico de la dicotomía del control. Enfoca toda su fuerza en lo que sí puede controlar.
sus pensamientos, sus acciones, sus respuestas. Suelta todo lo demás. El hombre casado viola este principio a diario. Se consume intentando controlar lo que jamás podrá poseer, el estado emocional de otra persona. Incluso Sócrates, el hombre más sabio, estuvo casado con Jantipa, famosa por su carácter difícil. Cuando le preguntaron por qué la soportaba, respondió: si puedes convivir con ella, puedes convivir con cualquiera. Fíjate en lo que no dijo. No dijo que ella lo hacía feliz, no dijo que lo completaba. Trataba el matrimonio como un entrenamiento espiritual, un campo de pruebas para la paciencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Usar tu relación más íntima como un gimnasio emocional? ¿Gastar tu vida limitada apagando fuegos ajenos en lugar de crear tu propio fuego? Epícteto, el filósofo esclavo, enseñó que somos actores en una obra, pero solo nosotros elegimos cómo interpretar nuestro papel. El hombre casado acepta un rol que exige actuar constantemente para una sola espectadora. El hombre soltero escribe su propia obra. El emperador estoico se levanta antes del amanecer no porque alguien lo necesite, sino porque tiene una misión que exige claridad mental, y esa claridad solo nace de una atención indivisible, de una mente que le pertenece por completo. Cuando entiendes que tu paz es responsabilidad única y exclusivamente tuya, cuando dejas de depositar tu estabilidad emocional en otra persona, te vuelves inquebrantable, no porque nada pueda herirte, sino porque nada puede controlarte, y esa diferencia lo es todo. Te encuentras parado en un desierto infinito, sin mapa, sin brújula, sin guía. Solo tú, el horizonte y el peso insoportable de la libertad total. Cada dirección es posible, cada decisión es tuya, cada error es completamente tu responsabilidad, cada victoria es enteramente tu creación. Esto es la angustia existencial, saber que estás condenado a ser libre, como dijo Sartre. La mayoría huye de esta conciencia directo hacia la jaula cómoda del matrimonio, donde las decisiones se negocian, los caminos se trazan entre dos y la libertad se cambia por la ilusión de seguridad. Pero, ¿y si esa angustia no fuera una maldición? ¿Y si fuera el regalo más grande que puedes recibir? Jean-Paul Sartre acuñó una frase clave: la existencia precede a la esencia. Primero existes, después decides quién eres. Pero el matrimonio, a menudo, te exige crear tu identidad a través del compromiso y una negociación interminable que lima tus bordes afilados hasta que todo encaja forzadamente. El hombre casado dice: soy esposo, soy pareja, soy parte de un equipo. Pero eso no es identidad, son máscaras sociales, no rostros auténticos. El hombre existencialmente auténtico dice: soy lo que elijo ser momento a momento sin pedir perdón. Emily Dickinson, una de las poetisas más grandes, jamás se casó. Desde la soledad de su habitación escribió versos que aún nos detienen el aliento. Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres nadie también? Ella entendió que rechazar las etiquetas del mundo es el primer paso para descubrir quién eres en realidad. Su soledad no era un vacío, era pura posibilidad. Albert Camus enfrentó lo absurdo, ese abismo entre nuestra necesidad de sentido y el silencio indiferente del universo. Y eligió rebelarse. La única forma de lidiar con un mundo sin libertad inherente es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. El matrimonio, por más amoroso que sea, es un contrato con la no libertad, un acuerdo para limitar tus decisiones, para considerar las necesidades de alguien más antes que las tuyas, para negociar tu visión en nombre de la armonía. Henry Thoreau se fue a vivir al bosque de Walden. ¿Por qué? No para escapar de la humanidad,
sino para descubrir qué necesitaba realmente para ser humano. Escribió: «Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, vivir con intención. Pero el matrimonio vuelve casi imposible vivir deliberadamente, porque constantemente estás reaccionando, ajustando tus planes, comprometiendo tus intenciones para evitar conflictos». Thoreau descubrió que necesitaba muy poco: una cabaña, comida simple, libros y la riqueza infinita de su propia mente. El hombre casado descubre que necesita mucho más porque sus necesidades ya no son suyas, son negociaciones. Y aquí llegamos al núcleo de todo, ese vacío que tantos hombres temen, ese silencio donde no hay validación externa, es en realidad el crisol donde nace la existencia auténtica. Cuando no tienes a nadie más que complacer, considerar o culpar, finalmente te encuentras cara a cara con lo que realmente deseas, con quien realmente eres y con lo que eres realmente capaz de crear. Existe una mentira tan seductora que incluso los hombres más inteligentes la creen: la idea de que necesitas a otra persona para completarte, que por ahí está tu media naranja, tu alma gemela. Carl Jung se habría reído de esa idea y luego la habría demolido con precisión científica. Jung entendía que la integridad no se alcanza sumando a alguien, sino integrando lo que ya llevas dentro. A esto lo llamó individuación. Cada hombre contiene energías masculinas y femeninas, luz y sombra, deseos conscientes y pulsiones inconscientes. El proceso de volverte quien realmente eres exige enfrentar, entender e integrar todos estos aspectos. Pero he aquí donde la mayoría falla. En las relaciones, hay una tendencia enorme a proyectar tu energía femenina interna en tu pareja. Esperas que ella sea la encargada de lo emocional, lo intuitivo y lo nutritivo, mientras tú te concentras en lo racional y lo lógico. Al principio parece funcionar, pero en realidad te estás fragmentando. Te estás condenando a vivir eternamente a medias. El hombre individuado aprende a acceder a su propia inteligencia emocional, su propia intuición. No necesita una mujer que le traduzca sus emociones, porque ya aprendió a hablar ese lenguaje interno. Schopenhauer, solo con su caniche, lo entendió instintivamente. La soledad es el destino de todas las grandes almas. No como castigo, sino como reconocimiento de que la grandeza exige un autoconocimiento que es imposible si vives reaccionando al caos psicológico de otra persona. Esos aspectos de tu sombra que reprimes se vuelven peligrosos en pareja, porque los proyectas en ella. El hombre casado culpa a su pareja por ser demasiado emocional o demasiado intensa, cuando en realidad está viendo un espejo de su propia vida emocional no integrada. El hombre que vive solo no tiene ese escape. No hay nadie a quien culpar. Cuando se enoja, tiene que preguntarse por qué. Cuando está triste, lo siente completo. Ese encuentro directo forja una integridad a prueba de balas. Jung también hablaba de la sincronicidad, esas coincidencias llenas de significado. Esas experiencias ocurren con mayor potencia en la soledad, cuando la mente está lo suficientemente en silencio para percibir las conexiones entre lo interno y lo externo. Las energías arquetípicas que Jung identificó, el guerrero, el rey, el mago, el amante, solo se desarrollan de forma pura cuando no están filtradas por las concesiones de una pareja. El guerrero soltero elige batallas que importan, no peleas domésticas. Su rey gobierna su vida sin negociaciones constantes. Su mago explora misterios sin distracciones. Su amante abraza la vida en su totalidad, no solo a una persona.
John lo dejó claro. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ese tú auténtico no es la mitad de una pareja. Es un ser completo, integrado, capaz de sostenerse solo. El hombre casado busca completarse a través de la unión. El hombre individuado descubre que jamás estuvo incompleto, solo no había aprendido a acceder a todo su espectro. Y esto nos lleva al poder real, no al poder superficial del dinero o la fuerza, sino al poder que se mueve en silencio, que logra lo imposible, mientras todos creen que no estás haciendo nada. El matrimonio es incompatible con este tipo de poder. Maquiavelo lo sabía. Todos ven lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Pero el matrimonio exige transparencia emocional. Y esa transparencia, aunque romántica, es un desastre estratégico. Porque el hombre casado tiene un punto débil evidente, una persona a la que ama más que a sí mismo. Sus decisiones ya no son tácticas puras, se filtran por cómo afectarán a su pareja. Sus riesgos se limitan, sus movimientos se vuelven predecibles. El hombre soltero, en cambio, es un fantasma en el sistema. Sus motivaciones son privadas, sus planes invisibles, sus recursos bajo su control absoluto. Puede girar en 180 grados en segundos, desaparecer si es necesario, atacar en el momento perfecto, sin dar explicaciones a nadie. Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, lo entendió a la perfección. Cuando la presionaron para casarse, escribió: «Tengo una naturaleza moral activa e intelectual que requiere satisfacción, y eso no lo encontraría en la vida de él». Sabía que su misión de revolucionar la medicina exigía una dedicación total. Su soledad estratégica le permitió salvar millones de vidas porque su eficacia no se diluía en lo doméstico. Ayn Rand lo captó al crear a Howard Rourke, el arquitecto de El Manantial. «No vivo para los demás, ni pido que los demás vivan para mí». Eso no es crueldad, es claridad. El hombre que vive para otro ha rendido su lealtad. Ya no orbita alrededor de su propia misión, se convierte en un satélite de las necesidades ajenas. En los negocios, la política o cualquier arena de alto rendimiento, los operadores más efectivos aplican lo que se llama opacidad estratégica. Solo revelan lo que les conviene, mantienen sus opciones abiertas, evitan compromisos que limiten su movimiento. El hombre casado ha hecho el compromiso final. Ha prometido considerar el bienestar de otra persona en cada decisión importante. Y esa promesa, por noble que sea, es una debilidad táctica. Tus competidores conocen tu punto débil. Tus aliados saben que pueden influenciarte a través de tus vínculos emocionales. El hombre solitario, su lealtad pertenece a una sola cosa: su misión, su visión, su llamado. Y ese enfoque singular crea una pureza de intención tan atractiva como aterradora, porque la gente no sabe cómo manipular a alguien que no necesita su aprobación, su consuelo, ni sus validaciones. Claro que hay un precio por ver con claridad, por pensar con profundidad, por rechazar las mentiras cómodas. Ese precio es la soledad. No la soledad del rechazado, sino la separación elegida del que ve verdades que los demás aún no están listos para aceptar. Nietzsche lo llamó el peso de las grandes almas. Una soledad inevitable que llega cuando te rehúsas a vivir al nivel mental y emocional de las masas. La mayoría de hombres jamás enfrentan ese peso porque nunca se desarrollan al punto de necesitarlo. Se conforman con pensamientos promedio para una vida promedio. Pero el hombre que ha probado la filosofía real, que ha luchado con las preguntas últimas, descubre que muy pocos pueden acompañarlo a donde él vive mentalmente.
Por eso, las mentes más grandes de la historia no se casaron o mantuvieron uniones basadas en asociaciones intelectuales, no en fusiones emocionales. Entendían que su trabajo real era empujar los límites de la comprensión humana. Y eso exige energía mental, una energía que la vida doméstica fragmenta inevitablemente. Schopenhauer pasaba mañanas enteras escribiendo filosofía, tardes leyendo en múltiples idiomas, noches contemplando la sabiduría oriental. Su rutina era monástica, no por odio a la gente, sino por amor a la verdad más que a la comodidad, a la sabiduría más que al calor emocional. El filósofo, o creador casado, enfrenta una elección constante: explorar las preguntas más profundas de la existencia o invertir su energía mental en mantener la armonía de pareja. Parecen concesiones pequeñas, pero se acumulan. Cada conversación sobre la lista del supermercado es energía que no va a una idea revolucionaria. Cada desahogo emocional es atención creativa robada. Nikola Tesla nunca se casó. Desde la soledad le entregó al mundo la corriente alterna, la radio y visiones sobre el futuro que aún estamos descifrando. Cuando le preguntaron por qué, respondió: no creo que puedas nombrar muchos grandes inventos hechos por hombres casados. Sabía que ciertos tipos de creación exigen una dedicación total. No solo horas de trabajo, sino una inmersión completa de la mente consciente e inconsciente. El matrimonio, incluso el más amoroso, divide esa dedicación. Y esto es lo que las masas jamás entenderán. El filósofo no evita el matrimonio porque no sepa amar, lo evita porque ama algo más: la verdad. El científico no permanece solo por ser antisocial. La soledad le ofrece una conexión con la realidad más profunda que cualquier relación social. El artista no elige estar solo por miedo. Ha descubierto una intimidad con la existencia misma que cualquier relación humana diluiría. La escritora Virginia Woolf lo argumentó con su famosa frase: una mujer debe tener dinero y un cuarto propio si va a escribir ficción. Pero no era solo sobre espacio físico, era sobre libertad psicológica, sobre poder seguir un pensamiento hasta el final sin interrupciones, priorizar el trabajo invisible de pensar sobre el mantenimiento visible de una relación. El alma grande aprende a estar cómoda con el malentendido. La gente asumirá que estás solo porque no te eligieron, que estás incompleto, que tienes miedo al amor. Tú aprenderás a no explicarte, porque explicar significa reducir decisiones profundas a términos que las mentes ordinarias puedan digerir, y esa reducción distorsiona la verdad por completo. Descubrirás que la soledad no es ausencia de conexión, es otro tipo de conexión. Una relación directa con la verdad, con la belleza, con el entendimiento. Esa conexión te alimenta de un modo que ninguna relación humana, por más amorosa que sea, puede igualar. Y ahora estás en una encrucijada. Cada segundo que pasas aquí es una decisión que resonará en todos tus días por venir. En un camino está el guión que escribieron para ti. Encuentra a alguien, enamórate, cásate, construyan una vida juntos. Suaviza tus aristas, negocia tus sueños, conviértete en la mitad de algo en lugar de ser un todo. Es un camino hermoso. Millones lo siguen. Te promete calor, compañía, la comodidad de nunca enfrentar el vacío solo. La sociedad te aplaudirá. Tu familia se sentirá aliviada. Tendrás a alguien con quien dividir las cuentas y procesar tus emociones. Y cada día, en un rincón silencioso de tu mente, te preguntarás: ¿quién podría haber sido si hubiera tenido el valor de tomar el otro camino? Porque el otro camino es diferente, es raro, pocos lo eligen. No hay garantías, solo una. Te pertenecerás por completo, y desde esa propiedad absoluta de ti mismo podrías crear algo que sobreviva a tu carne.
algo que cambie el mundo, algo que justifique la osadía de haber nacido. Nietzsche advirtió que se necesita caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante, pero el matrimonio es anti-caos. Se trata de estabilidad, predictibilidad, armonía, cosas bellas, pero no es el suelo donde nacen las estrellas danzantes. La estrella danzante nace del hombre que abraza el caos de la libertad total, del que puede pararse en el vacío sin necesidad de que nadie le tome la mano, del que crea significado de la nada y propósito desde la pura posibilidad. Marco Aurelio escribió: confínate al presente. El hombre maridado no puede, siempre está negociando el futuro, jalado del momento presente por las exigencias de una relación que nunca descansa. El hombre solitario tiene acceso al presente absoluto. Su energía fluye sin ser drenada por gestiones emocionales o el esfuerzo silencioso de mantener la paz ajena. Jung lo dijo con la mayor claridad: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero convertirse en quien realmente eres no es un proyecto de pareja. No se puede hacer en comité, no se puede negociar. Es un trabajo que se hace en soledad, en el laboratorio invisible del alma, enfrentándote directamente con tu propia psique y tu potencial infinito. El mundo te llamará egoísta. Déjalos. Mientras ellos negocian sus sueños hasta hacerlos aceptables, tú construirás imperios con la materia prima de tu atención indivisible. El mundo te llamará incompleto. Déjalos. Mientras ellos busquen desesperadamente su otra mitad, tú descubrirás que siempre, siempre estuviste completo. El mundo te llamará solitario. Déjalos. Mientras gestionan el clima emocional de otra persona, tú estarás conversando con fuerzas e ideas que ellos ni siquiera pueden percibir. Este no es el camino fácil. El camino fácil está lleno de parejas tomadas de la mano, dividiendo cuentas y tareas. Ofrece consuelo inmediato, a cambio de arrepentimiento a largo plazo. El camino difícil, la soledad elegida, la propiedad radical de uno mismo, el rechazo a entregar tu soberanía, ese camino lo recorren pocos, pero los que lo hacen descubren que el verdadero poder no viene de ser elegido por alguien más, sino de elegirse a sí mismo tan completamente que el mundo entero no tiene más remedio que reconocer tu autoridad. Isabel la Católica se eligió a sí misma y forjó un imperio. Tesla eligió los relámpagos de su mente y nos entregó el mundo moderno. Dickinson eligió el infinito en su interior y escribió poesía que aún nos conmueve. No fueron accidentes, no fueron tragedias, fueron decisiones conscientes, decisiones de priorizar el llegar a ser sobre el pertenecer, la creación sobre la compañía, la soberanía sobre la seguridad. Y ahora, la decisión es tuya. Tu alma necesita saber de qué eres capaz cuando nada te detiene, cuando nadie limita tu alcance, cuando diriges toda la fuerza de tu potencial hacia los propósitos que hacen que tu sangre arda. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya ha cambiado. ¿Qué eliges? ¿El guión que te dieron o el que vas a escribir tú mismo? ¿La comodidad de la compañía o el poder absoluto de autoposesión? Porque este no es el final de tu viaje, es el verdadero comienzo. El momento exacto en el que dejas de esperar permiso y te das autoridad a ti mismo. El instante en el que dejas de buscar que alguien te vea y comienzas a verte tú. Es el punto sin retorno en el que ya no necesitas que te amen, porque has aprendido a crear desde la totalidad que siempre, siempre estuvo dentro de ti.
No hay más máscaras, no hay más guiones heredados, no hay más mitos de la media naranja. Solo hay tú, de pie en la inmensidad de tu propia existencia, con la oportunidad de construir algo que nadie más puede construir. Una vida hecha a tu medida, un propósito tejido con tu fuego interno. Ellos seguirán llamándote incompleto. Déjalos. Seguirán diciendo que necesitas a alguien para ser feliz. Déjalos. Seguirán creyendo que huyes del amor. Pero tú sabes la verdad. No estás huyendo. Estás eligiendo. Estás tomando la ruta más exigente, la más solitaria, la más temida y por eso mismo, la más poderosa. Has dejado de mendigar migajas de conexión para crear comunión con lo eterno. Has dejado de ser una estadística para convertirte en una fuerza estadísticamente imposible. Has dejado de seguir guiones viejos para escribir una historia que el mundo aún no está listo para ver. Porque no importa cuántas veces te lo digan, tú sabes algo que ellos han olvidado. El hombre que se elige a sí mismo no necesita ser completado, porque nunca, nunca estuvo roto.